Un gusto de conversar a esta hora. Ayer en la comisión mixta, nosotros ya hemos explicado en el programa todo este proceso que ha venido trayendo el proyecto para la rebaja de la dieta parlamentaria. Lo hemos conversado nosotros también en otras ocasiones. Ayer en la comisión mixta descartó finalmente la rebaja automática en la dieta parlamentaria. Y además se determinó que sea el Consejo de Alta Dirección Pública el órgano que determina la disminución de sus sueldos, pero todo apunta al final, porque no se fijó un monto mínimo de la reducción, que ya no va a ser del 50%, diputado, ¿no? Mira, ayer llevamos 6 años en esta pelea y ayer estamos en uno de los últimos trámites. Esto va a quedar zanjado seguramente esta o la próxima semana, se va a promulgar la ley. Y yo creo que instalamos un sentido común en la ciudadanía de que los sueldos de los parlamentarios son desproporcionados tanto a nivel nacional como internacional. Y acá hay un debate que es más profundo respecto a cuál es el valor del trabajo y que ojalá se extienda no solo al mundo público sino también al privado. ¿Por qué hay tantas diferencias de sueldo entre un gerente y un trabajador, entre un parlamentario y un trabajador, entre un rostro de televisión y un trabajador o trabajadora? Y la verdad es que efectivamente, como tú dices, tengo frustración porque ayer dimos la pelea hasta el final para que en el Parlamento no nos desentendiéramos del problema político que significa el poner un monto mínimo de rebaja. A mí me parece bien el principio de que el monto definitivo lo fije un ente externo y que no seamos los parlamentarios los que nos fijemos cada tanto el sueldo. Claro, que no sean incumbentes, ¿no? Que no seamos incumbentes, exactamente. Pero lo que nosotros argumentábamos es que a ese ente externo había que ponerle un criterio, un límite. Y nuestra propuesta era un 50%. Lo presenté, fue rechazado. Presentamos una alternativa en donde le decíamos que el Consejo de Administración de la Alta Administración Pública tendrá que fijar el sueldo de parlamentarios y ministros, no pudiendo ser la rebaja menos de 30%, dijimos después, también lo rechazaron. Y finalmente quedó en que el Consejo de la Alta Administración Pública tendrá que fijar el nuevo sueldo de los parlamentarios en atención a la realidad nacional y a la experiencia comparada. Criterios más abstractos de lo que nos hubiese gustado. Y eso lo que demuestra es que yo creo que hay un grupo mayoritario de parlamentarios que busca defender sus privilegios a toda costa. El senador Bianchi ha dado cuenta de eso en Magallanes, y que justamente esas capas de privilegio les impiden ver que esta es una demanda de sentido común de la ciudadanía y que particularmente en un tiempo en donde las familias chilenas están pasando por un grave apretón económico, en donde quienes se acogen al seguro de cesantía les descuentan inmediatamente un 30% de su sueldo, porque recordemos que el primer sueldo del seguro de cesantía es un 70%, el segundo un 55% y el tercero un 40%. Que los parlamentarios no sean capaces de fijar un monto a mí me parece vergonzoso. Quiero detenerme en Bianchi porque justamente a propósito de lo que está diciendo el diputado revisé y votó a favor de las rebajas Bianchi en las dos ocasiones. ¿Por qué apunta directamente a Bianchi y no a, me imagino, otros parlamentarios que votaron en contra o no? ¿Cuál es el motivo de este golpe de la nada al senador Bianchi? Porque por sus declaraciones afirmando de que nuestra propuesta es populista, y finalmente muchos parlamentarios y me alegro, que finalmente votan a favor, pero que lo han hecho a regañadientes y poniendo todo tipo de obstáculos para que esto se tramite. Recordemos que esto lleva 6 años. Si hubiese habido voluntad política desde un comienzo, esto se hubiese podido zanjar mucho antes. Y digo lo de Bianchi porque el otro día en la prensa austral salió un titular en donde decía de que la propuesta que hemos hecho es solamente para la galería. No es para la galería. La propuesta que hicimos es honesta, se funda en una convicción de que la diferencia de ingresos en Chile es escandalosa y que tenemos que partir por casa. Y por lo tanto me alegro que finalmente hayan votado a favor, pero votó a favor de eliminar la rebaja del 50% y de que finalmente esto lo defina un órgano externo
desentendiéndose de la responsabilidad que nos compete a nosotros como parlamentarios de establecer un límite. Y eso a mí por lo menos me genera mucha frustración, pero también la convicción de que hay que seguir peleando con más fuerza, y que hay muchas cosas que cuesta mucho remarlas, pero que no son imposibles de lograr, así que vamos a seguir acá dando la pelea. Ya, o sea, no hay ninguna claridad, diputado, en cuándo y cuánto se va a rebajar la dieta parlamentaria. Sí. El cuándo sí. Una vez promulgada la ley, que debiera ser esta o la próxima semana más tardar, ya. El Consejo de Alta Administración Pública tiene 30 días para fijar un monto. Eso significa que, con todo el respeto profesional que haya que tenerle a quienes forman parte de ese consejo, la presión va a estar en ello. A mí lo que me molesta es que si finalmente la rebaja es simbólica, los parlamentarios van a decir, bueno, pero si no lo decidimos nosotros, lo decidió el Consejo de Alta Dirección Pública. Cuando los parlamentarios tuvimos la oportunidad, y así lo planteamos, de poner criterios y límites. Pero bueno, ahora habrá que jugárselas en eso. Yo espero que el Consejo de Alta Dirección Pública tenga mayor sentido común que lo que hay en el Parlamento hoy día, y que los parlamentarios entiendan que parte del desprestigio que hoy día existe hacia la clase política, hacia la política profesional, tiene que ver justamente con estas cosas, en donde no tienen problemas para fijar un monto de disminución del sueldo de los trabajadores en el caso del seguro de cesantía cuando se acogen a la ley de protección al empleo, pero les parece escandaloso fijar un monto de rebaja de la dieta parlamentaria. Yo lo escuché en la comisión mixta en el día de ayer, todas sus intervenciones, la de Jackson, bueno, en general los que componen la comisión mixta, y planteaba obviamente esto que está diciendo, es decir, porque la gente está preguntando mucho, que de aquí a 20, 30 días más, la dieta parlamentaria podría bajar un 5% también, ¿no? Podría ser que la dirección pública diga así. Yo esperaría que no fuera. Por eso es incierto, porque no hay un mínimo ni un máximo. O sea, va a bajar, eso es seguro, porque el mandato es a la rebaja. Pero el monto no es seguro, y yo creo que durante este mes que queda tenemos que presionar para que el monto sea significativo. Así que vamos a seguir dando la pelea. Yo creo que a la gente le queda claro quiénes han tenido qué posición en este debate. Otro de los proyectos que se está empujando, incluso hay un parlamentario fuera de la región, como Felipe Arboe, que también ha hablado en algunos medios a nivel local, la propia senadora Coach conversaba con nosotros, se va a ver, entiendo, esta en tabla para la próxima semana, de que se empieza a conversar en el Parlamento. ¿Perdón? El límite a la reelección, ¿no? Tal cual, el límite a la reelección, a eso iba. Sí, perdón por adelantarme. Sí, también es una cuestión, este es un proyecto que también acá, otro argumento para cambiar la Constitución y que nosotros debiéramos tener un Parlamento unicameral que agilice la tramitación de las leyes. Este es un proyecto que salió el año 2002 de la Cámara de Diputados. No, 2012. Nosotros todavía no llegábamos. O sea, lleva, ¿cuánto? 8 años en el Parlamento. Y finalmente son estas cuestiones en donde se tocan los privilegios de los mismos incumbentes que se demoran mucho más en tramitarse. Entonces, ¿qué es lo que logramos ahora hace poquito? Que aplicara también a los parlamentarios en ejercicio. Lo que proponíamos nosotros desde el Frente Amplio era que el límite de la reelección fuera 2 elecciones por cada para senador y para diputado, o sea, no más de 2. Hay gente que lleva 4, 5, 6. Finalmente lo que se acordó es que van a ser 3 elecciones como diputado y 2 como senador, no más de eso. Nosotros, como los militantes del Frente Amplio, por lo menos hemos establecido un límite ético en donde no vamos a estar más de 2 periodos como diputado, lo que significa en mi caso que yo no puedo postular nuevamente como diputado. Claro, pero si vas al Senado y te vas a la reelección como el Senado, igual vas a estar 24 años en el Parlamento. O sea, ¿por dónde viene esta mirada de oxigenación? Porque entiendo que además hay una indicación para que sea retroactivo, ahí habría algunos parlamentarios como Bianchi justamente, que no podría ir a la reelección porque la crítica que se hace es que podría llegar a los 24 años, pero ustedes también podrían llegar a los 24 años. Acá lo que se ha establecido es que hay parlamentarios que están desde 1990 en el Parlamento, y que a eso hay que ponerle un límite.
Ahora, en la Cámara de Diputados tiene 155 integrantes, el Senado tiene 38. Por lo tanto, el pasar de ser diputado a senador es más bien altamente improbable respecto a las posibilidades que se tengan. No es un salto inmediato, digamos. Y lo que a mí me parece bien es que pueda existir una trayectoria que permita que sea no de un tiempo exagerado, pero que permita desarrollar una vocación pública sin tantos privilegios como hay hoy día. Y es por eso que nosotros hemos insistido no solamente en la rebaja parlamentaria, sino también en la rebaja de las asignaciones. Y vamos a dar todas esas peleas que sean necesarias para que el ser parlamentario sea una cuestión de vocación pública, que no se trata de hacer un voto de pobreza, pero de vocación pública, y que tenga límite la reelección, y que no se eternice la gente en el Parlamento. Diputado, lo cambio de tema. Hace unos días, bueno, lamentablemente la denuncia vino desde un parlamentario de la 8ª región, del Biobío, pero apuntaba a la Empresa Nacional del Petróleo respecto de este pago de bonos, una cantidad de millones impresionante, que hemos hablado también acá en este espacio respecto de este tema de la Empresa Nacional del Petróleo y las solicitudes que se han hecho para que pase a una investigación en Contraloría. ¿Por qué se abstiene Convergencia Social respecto de esa petición, diputado, hace un par de días? Porque el diputado ¿Y qué le parece esta entrega de bonos para retención de talentos, creo que se llama? Sí, porque el diputado Leonidas Romero tiene una obsesión particular con ENAP, en que por producto de que le falló un negocio familiar, ha estado enconado con ENAP y su administración de manera permanente. Y yo, la verdad, no tenía los antecedentes que permitieran justificar una crítica tan ácida a la Empresa Nacional del Petróleo. Quiero dejar en claro, para que no haya ninguna duda, que yo no tengo ningún vínculo con la Empresa Nacional del Petróleo. Mi padre trabajó en ella, pero está jubilado desde antes de que yo fuera diputado. Mi abuelo también trabajó en ella cuando salió el primer chorro de petróleo en Springfield en 1945. Pero actualmente yo no tengo ningún vínculo familiar ni nada por el estilo. He conversado con el gerente de ENAP Magallanes, Rodrigo Bustamante, y lo que él me señaló es que lo que se pagó fueron parte de los acuerdos de las negociaciones que se hacen tanto con los trabajadores como con los profesionales, y que por lo tanto no hay irregularidades en aquello. Lo que yo no me opongo, por supuesto, a que se investigue, pero me parece que cuando se le trata permanentemente de estar pegando a una empresa que es tremendamente importante para nuestra región, que ha pasado por momentos difíciles, tanto por mala administración como por situaciones internacionales, yo no me voy a prestar para fagocitar a una empresa que tanto le ha dado a la región de Magallanes. No, por eso le pregunto, con los malos momentos, con los números rojos todos los años, con las críticas descarnadas que se le hace desde el Ejecutivo a ENAP, que ya no es productiva, ¿no le parece extraño a lo menos que se hayan repartido 500 millones de pesos entre 13 ejecutivos? Yo creo que hay un intento permanente por desprestigiar a ENAP, y en un momento incluso se consideró la posibilidad de cerrar ENAP Magallanes posterior al 2008. Y evidentemente esos montos a mí no me parecen correctos. Yo siempre he estado en contra de la injusta distribución del ingreso, pero cuando hay acuerdos entre los diferentes trabajadores, me parece que esos acuerdos hay una ley que obliga a respetarlos. Y yo no tengo idea quiénes son los ejecutivos que han recibido esto, no conozco a ninguna persona que lo haya recibido. Y me parece bien que se investigue cuáles son los mecanismos mediante los cuales esto se realiza. Pero creo que acá hay una campaña de desprestigio generalizada contra ENAP que a mí como magallánico me interesa defender en buena ley, por cierto, a una empresa que le ha dado mucho a los magallánicos. Sí, mi papá también trabajó en ENAP Costa Afuera 33 años y claro, no hay ninguna relación, uno sabe cómo ha funcionado ENAP en los últimos 40, 50 años, pero en los últimos 10, 15 años los gastos de la Empresa Nacional del Petróleo han sido desproporcionados, diputado. Yo no me quedaría tranquilo solamente con lo que me dice el gerente de ENAP vía telefónica, sino que yo iría un poquitito más allá para saber los nombres del Ejecutivo, dónde se firmó eso. El bono se llama retención de talento. ¿Es necesario de verdad que una empresa como ENAP necesite
retener talentos a costa de 500 millones de pesos, por ejemplo? Esa es Mauro, lo que le estoy planteando. Nosotros hemos investigado y yo he impulsado investigaciones hacia ENAP que han sido bien ácidas. Por ejemplo, en el caso de la contratación de Ecocopter, reemplazando a la empresa regional DAP en materia de helicópteros para las operaciones costa afuera. Tuvimos una investigación bien ácida. Investigamos también, cuando fue la administración de Marcelo Tocman, de ENAP, todas las operaciones que se hicieron en Argentina. Y por lo tanto en ningún caso hemos sido pasivos respecto a eso. Yo quiero que los recursos públicos se utilicen bien. Lo que a mí no me parece es que el diputado de Renovación Nacional, Leonidas Romero, que tiene una obsesión particular producto de la falla de un negocio familiar, esté permanentemente pegándole a una empresa que es de todos los chilenos. Yo no tengo una oposición, por eso no rechacé. Yo no me opongo a que se investigue, no voy a poner ninguna traba para que se investigue. Estoy disponible si es necesario para ser parte de una comisión investigadora y conversarlo con los sindicatos, tanto el sindicato de trabajadores como con el sindicato de profesionales. Y en ese sentido, que a los magallánicos y magallánicas no les quepa ninguna duda de que vamos a actuar con el mayor celo para que los recursos públicos de los chilenos se gasten de manera adecuada, pero que eso no se confunda con una persecución hacia una empresa estatal que hay muchos que les gustaría ver cerrada. A ENAP y a otras empresas estatales me parece que hay que defenderlas. Defenderlas no significa ser obsecuente con ellas, no significa que se repartan la torta entre unos pocos, pero no permitir campañas de desprestigio que muchas veces terminan afectando a muchos trabajadores, como por ejemplo lo que pasó con los despidos en Laredo en el año, si no me equivoco, 2001, en donde justamente por el mal manejo económico se terminó despidiendo un montón de trabajadores que todavía están demandando a la empresa y que nosotros hemos apoyado. Sí, yo creo que todos queremos defender a ENAP, diputado, para cerrar, ¿no? Y le paso la palabra también, si quiere, para cerrar el tema de ENAP. Yo creo que todos queremos defender a la Empresa Nacional del Petróleo, sobre todo los que hemos sido hijos de funcionarios de la Empresa Nacional del Petróleo y que muchos de nosotros estudiamos gracias a que nuestros viejos estaban en la Empresa Nacional del Petróleo. El punto es que se critica a Cencosud por repartija de utilidades en momentos de crisis, en los momentos tremendamente complejos que estamos viviendo, y más allá de si hay mala o buena intención, y quizás, bueno, que no sea Romero, que sea otro, el punto no es quién es el que está haciendo la denuncia, el punto es que se reparten entre 3 ejecutivos 500 millones de pesos, y que se le adelantan los bonos a los trabajadores sin que los trabajadores quieran, porque eso es que se adelantó el pago del bono en la negociación colectiva, y los trabajadores dicen que eso no es lo que estaban esperando. Además, hay una diferencia sustantiva entre lo que pasa en Cencosud y lo que pasa en ENAP. No, estoy hablando, técnicamente, claramente hay diferencias, diputado. Estoy hablando de lo que siente Mauro, tú y percibe la gente. lo pones dentro del mismo ejemplo. Entonces, es importante saber cuál es la diferencia. Cencosud se acogió en una de sus filiales importantes, Falabella, o no, Almacenes París, si no me equivoco, a la ley de protección a la ley de protección al empleo. ¿Qué significa eso? Que sus trabajadores van a percibir el primer mes solamente el 70% del salario, el segundo mes el 55% y el tercer mes el 40%. Y habiéndose acogido a la ley de protección al empleo, pese a que algunos parlamentarios como nosotros de Convergencia Social lo advertimos y votamos en contra de la ley de protección al empleo por esto, terminaron repartiendo utilidades por más de lo legal. Y lo que nosotros hemos defendido con mucha fuerza es que por el solo hecho de haber utilidades, independientes si se reparten o no, debiera haber un pago íntegro de todos los sueldos. ENAP está muy lejos de esa situación. ENAP no se han acogido a la ley de no, yo entiendo eso, diputado. Pero yo concuerdo contigo, yo concuerdo contigo, para hacer el punto, pero yo concuerdo contigo en que es escandaloso que 13 personas se repartan 500 millones de pesos entre ellos. Y por lo tanto yo estoy disponible para investigarlo, y mi equipo que está escuchando vamos a enviar los oficios que correspondan para que se aclare esta situación y establecer no solamente que fue legal, sino que en qué condiciones se da una negociación de esas características y cuál es la opinión de los sindicatos. Porque en ningún caso vamos a dejar pasar una vista gorda por el hecho de que ENAP sea sencillamente o tenga una historia magallánica, o porque nosotros tengamos una vinculación histórica con ENAP. Así que yo me comprometo a hacer esa fiscalización, pero para lo que no me voy a prestar es para campañas de desprestigio, que creo que es en lo que está el diputado Romero. Así que cuenta conmigo
para una fiscalización seria, objetiva, respecto de cómo están gastando los recursos en la Empresa Nacional del Petróleo. Ok, diputado, lo cambio de tema. No sé si vio el reportaje publicado por CIPER en las últimas horas, donde apunta a que una empresa de luces LED que está siendo investigada por corrupción en Iquique y Chillán tiene licitaciones con otros 20 municipios. Itelecom se llama, se ha adjudicado contratos por casi 34.000 millones de pesos. Es un reportaje que vamos a mostrar nosotros en los próximos minutos acá, lo vamos a leer, vamos a mostrar imágenes, y el municipio de Natales es uno de las entidades, ranking de municipalidades, dice, entre el 2017 y 2020 más de 20 municipios a lo largo del país adjudicaron a Itelecom, que tiene personas ya detenidas durante esta madrugada por corrupción. Itelecom ha ganado licitaciones para instalar luminarias LED en más de 20 comunas, y las top en términos de lucas que han pagado, en términos de recursos, estas son las comunas que mayores montos de adjudicación a la empresa en los últimos 4 años: Iquique, Las Condes, Chillán, San Miguel, Puerto Natales, con 1.590 millones de pesos. No sé si tenía antecedentes de aquello, y si no, lo invito a usted, a su equipo, a leer un reportaje que ha publicado CIPER en las últimas horas, donde hay detalles bastante interesantes. Las últimas horas, como sabes, estuvimos ahí en la pelea de la comisión mixta, no tenía información al respecto, pero evidentemente ante informaciones como estas lo que corresponde es ejercer nuestro rol fiscalizador, así que le pido a mi equipo que está escuchando que nos pongamos atentos a eso y hagamos no solo los oficios, sino las solicitudes a Contraloría que sean necesarias para investigar cómo se están gastando los recursos. Estamos hablando de 1.519 millones de pesos, evidentemente eso es una cifra importante para el erario público y en particular para una ciudad proporcionalmente chica como Puerto Natales, que tiene 20.000 habitantes, así que me parece de toda razón fiscalizarlo, así que lo haremos. Lo último, diputado, ¿qué le parece que se haya levantado la cuarentena en Punta Arenas? Me parece una decisión riesgosa. Lo conversé con el jefe de la unidad de pacientes críticos del Hospital de Magallanes, lo conversé con la infectóloga también del Hospital de Magallanes, con el presidente del Colegio Médico, y la verdad es que todos la miran con mucha cautela. Uno entiende que la situación económica es importante buscar maneras seguras de reactivación, pero Magallanes demostró que las tasas de contagio y el comportamiento mismo de parte importante de la ciudadanía permitió el diseminamiento del virus. Por lo tanto, yo sería muy cuidadoso. A mí personalmente no me gusta, yo hubiese preferido de que hubiésemos podido cortar la cadena de contagios antes de levantar la cuarentena. Yo no soy un experto epidemiológico, pero es lo que me dice el sentido común. Y por lo tanto vamos a estar muy atentos y monitoreando todos los días cómo evoluciona la situación, para que porque en los últimos días venía bajando los contagios que se daban en nuestra ciudad. Pero si esa curva se quiebra, inmediatamente le vamos a exigir al ministro de Salud y a la subsecretaria, que yo hablo permanentemente con la subsecretaria y con el ministro del Interior también, para que se reponga la cuarentena en Punta Arenas y no vivamos los momentos de riesgo que tuvimos hace un par de semanas, en donde el 90% tuvimos un nivel de utilización del 90% de las camas críticas en el hospital clínico. Hoy día estamos en el orden del 70%, sigue siendo preocupante. Así que hay que estar muy atentos, y esto yo lo converso todos los días con las diferentes autoridades y con el personal de salud, para que podamos tomar las mejores decisiones. Desgraciadamente esto son decisiones que toma el gobierno central sin preguntarnos a nosotros, y yo dudo mucho que le pregunten a la gente misma de Punta Arenas. Y es parte del problema del centralismo que tenemos en Chile, y otro de los buenos motivos por los cuales tenemos que cambiar la Constitución. Diputado Gabriel Boric Font, muchas gracias por conversar con nosotros a esa hora de la mañana. Que tenga buena jornada de jueves. Muchas gracias, mi viejo. Un abrazo grande. Fuerza para allá. Que esté muy bien. Chao, buen día. Chao. 9:59. Pausa. Se viene la lluvia. Ya venimos. Comunicaciones, radio, televisión e internet.